¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. Muchas gracias por su confianza y por su sintonía. Dicho este homenaje a los 100 años de la radio, quiero presentar al doctor Fernando Tuesta Soldevilla, profesor de la Universidad Católica, ex jefe de la OMPE, sobre el cual queremos conversar sobre los temas institucionales y políticos, porque es un politólogo. Muy buenas noches, doctor Tuesta. Buenas noches, Fernando. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a la gente de la radio, en particular aquí a RPP. Bueno, la radio nos ha acompañado en diferentes facetas de nuestra vida, ¿no? Si quieres, pudiera dar alguna anécdota. Yo particularmente, y desde niño, escuchaba radio. En el colegio, luego de las tareas, escuchaba Radio Miraflores, Radio Atalaya, que eran Radio América, en ese momento eran musicales, pero, por ejemplo, yo escuchaba fútbol antes de ir la primera vez al estadio. En mi casa nadie era interesado en el fútbol y escuchaba pregón deportivo en Radio Unión y, obviamente, ovación en Radio El Sol. Y cuando comencé a ir al estadio, cuando todavía niño, se llevaba uno su radio transistor, ¿no? La radio ha acompañado muchos momentos. Hay que acordarse que incluso para cosas como que ahora ya no es necesario, pero había radio reloj, recordarás tú, que era quien daba la hora precisa, ¿no? Así es. Y distintos tipos de radio. Una radio. hora de la Marina de Guerra, ¿no? Era la hora de la Marina de Guerra y para empezar, por ejemplo, en momentos como Navidad, Año Nuevo, uno estaba pegado a la hora que dictaba a Radio Reloj. La radio, pues, muy cercana, yo sigo escuchando radio. Ahora ya no es el aparato que teníamos antes, pero está en distintas formas y dispositivos, ¿no? Bueno, un saludo, pues, a la gente de la radio. ¿Y recuerdos con RPP en particular? Bueno, RPP, tantos años, y en locales también distintos. Bueno, es difícil precisar uno, porque y he interactuado con mucha gente en la radio aquí, pero sobre todo RPP está asociado a la noticia, cosa que antes no existía, ¿no? Y ese es algo que se implementó básicamente con RPP, ¿no? Pensar antes en una radio que estuviera al tanto de la noticia, el día a día, el momento que se vive en diferentes ámbitos de la vida, eso no había. Generalmente era radios donde se pasaba música, ¿no? O deportes, pero no como RPP, que por supuesto incluye ahora también deportes y un programas interesantes. Bueno, el nuestro trataremos de hacerlo interesante porque usted ha sido invitado para tratar de aclararnos la crisis que hay en el Ministerio Público, a pesar de que su titular, la señora Deli Espinosa, haya dicho en RPP esta mañana que no hay crisis y no hay pugna, que el trabajo se mantiene a todos los niveles. Ella es la fiscal de la Nación y espera que lo reconozcan así todas las instituciones y que se pueda trabajar en armonía entre todos los fiscales. ¿Comparte el optimismo de la señora Deli Espinosa? Bueno, entiendo que lo dice, no podría decir otra cosa en realidad, ¿no? Es un momento sumamente difícil en general para el sistema de justicia en el país, ¿no? No solamente el Ministerio Público, pero sobre todo el Ministerio Público, y muestra también, digamos, la nueva conformación y la forma como está actuando la Junta Nacional de Justicia, pero en particular en relación al Ministerio Público, creo que se están jugando diferentes cartas con tiempos también muy apretados, porque sabemos que la respuesta fiscal Patricia Benavides tiene también un periodo límite, ¿no? En cuanto a su mandato, que sería, en principio, aquella que reclama el 1 de julio. Pero esto muestra también, Fernando, más allá del hecho particular, un tema muy profundo del deterioro de nuestra democracia y sus instituciones, ¿no?
Mira, nosotros nos jugamos toda la representación política del próximo año, pero las designaciones que ha realizado el Congreso de la República, las directamente comprometidas, tienen para un largo periodo. Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia a través de estos concursos que, digamos, indirectamente se están alineando en el caso de lo que hace el Congreso. Son instituciones fundamentales y que van a estar vigentes sus mandatos todavía posterior, incluso en el hipotético caso que ningún congresista sea reelegido, ¿no? En el hipotético caso que, digamos, un Congreso sea distinto, tenemos allí en realidad instituciones ocupadas por, digamos, autoridades cuyo incluso origen ha sido bastante cuestionado. De acuerdo. Permítame, por favor, para ubicarnos en la actualidad de hoy, dar a conocer y poner en la pantalla un comunicado publicado hoy por la Junta Nacional de Justicia sobre el caso, en donde se reafirma en su derecho a proceder a una nulidad de oficio y, en consecuencia, a restablecer a la señora Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Y esta vez son sumamente precisos sobre el hecho de que no la están designando ellos, sino que al haber anulado la destitución de lo que fue objeto, se restablece la función que tenía antes. Para ellos eso es algo inapelable. Sin embargo, uno echa de menos que en este comunicado de varios puntos no haya ninguna referencia a las objeciones que la señora Delia Espinosa, fiscal de la Nación en ejercicio, ha hecho a su procedimiento, puesto que no le han hecho llegar esta resolución de nulidad de oficio por escrito y de manera formal con la firma de los miembros. Lo que ellos conocen, lo que la Fiscalía conoce, es un comunicado de prensa y es un documento firmado solamente por el presidente de un colegiado y no por la firma. Entre tanto, se ha incorporado a nuestra mesa el abogado Luis Roel Alba, que ha sido congresista y que es un abogado constitucionalista. Una primera reacción ante este comunicado de la Junta Nacional, señor Roel. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Buenas noches a todos acá presentes. Bueno, para empezar, este comunicado no señala nada respecto de por qué ellos atribuyen la función de designar a la fiscalía, al fiscal de la Nación, en este caso a Patricia Benavides, y cuál es la diferencia entre lo que ellos han hecho y lo que está en la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Según ellos, han actuado con una impecabilidad constitucional y jurídica absoluta. Bueno, acá creo que hay una situación en que, si bien la Junta Nacional de Justicia puede, como se dice la Constitución, ¿no?, designar, puede establecer sanciones disciplinarias, puede remover de sus funciones a los jueces y fiscales, no tiene una atribución constitucional de designar a la Fiscalía de la Nación o al fiscal de la Nación. Pero lo que dicen que no la designan, que al anular su destitución queda restablecida en las funciones previas. No claro. Son ellos que la han sancionado, sino la Junta que la eligió en su momento. Claro, porque ya la Junta de Fiscales, que es el órgano colegiado, no solo ya designó primero a su reemplazo temporal, que fue el fiscal Villena, no solo designó ya a una nueva fiscal de la Nación, que es la fiscal Delia Espinosa, sino que además ha ratificado a esta última en su cargo. Entonces, no se puede atribuir un cargo de un colegiado, que lo elige un colegiado, perdón, a otra entidad, a otro órgano del Estado como es la Junta Nacional de Justicia. ¿Pero qué replica usted o qué contesta al comunicado que dice no le estamos designando? Lo que estamos haciendo es restablecer la elección de la que ella se benefició hace 2 años, puesto que si ya no está destituida, porque hemos anulado eso, queda restablecida en la calidad que tenía antes. Para mí, aquí creo que lo que le correspondía a la Junta Nacional de Justicia, que lo ha hecho en parte, era, bueno, si declaraba la nulidad de la decisión de desaforarla o sacarla de su puesto de fiscal suprema, era reponerla como fiscal suprema. Hasta ahí
¿Puede ser controversial o no la decisión? Sí, pero está dentro de su marco constitucional de funciones. Pero ya designarla como Fiscalía de la Nación ya es entrar en las funciones que le corresponde constitucionalmente y pero no la legalmente. como tal, Claro, la ellos reconocen como tal. Y ese es el punto. Jurídicamente, ¿cómo se dirime eso? Puesto que ellos dicen, no, puesto que no está sancionada ya, debe restablecerse la situación que prevalecía antes de la sanción. Es que ese término ni siquiera está en las funciones constitucionales de la Junta Nacional de Justicia ni en su ley orgánica. Y uno tiene la potestad de Nadie reconocer. hubiera podido imaginar que se iba a destituir a una fiscal de la Nación y luego anular lo actuado. Claro, y lo peor de todo es que, ¿qué pasaría, pongamos en el supuesto, de que viniera un nuevo colegiado de la Junta Nacional de Justicia y declara también la nulidad de esta decisión? Entonces vamos a estar en un círculo vicioso. Para ello, la fiscal Benavides había interpuesto una acción de amparo. Ya había judicializado este tema. Dicen para que lo retiraron, que no se han abocado a una causa en curso judicialmente, puesto que habían retirado. Hay que ver las fechas y no las conocemos bien porque no han presentado documentación. Pero la carta que nos trajo acá el señor Tábara, el juez Tábara, muestra que él había el 6 de junio, una semana antes de que sesionaran, advertido que él no iba a participar porque no podían abocarse a una causa que estaba ante tribunales. Y yo creo que el doctor Tábara tiene una reconocida trayectoria no solo académica, profesional, sino también ha sido presidente del Poder Judicial, ha sido juez supremo por bastantes años, ha sido presidente del Jurado Nacional de Elecciones. También, sí. Y jefe de la OCMA, que es Sí. justamente el órgano de control disciplinario del Poder Judicial. Creo que lo que él nos puede afirmar tiene en su figura un respaldo, en donde a mí me sería muy difícil dudar de su palabra. Por ello, yo creo que acá la Junta Nacional de Justicia se ha equivocado, si bien utiliza términos que incluso son términos y conceptos que no están en la normativa, que no están, por ejemplo, en el tema de que ellos no están designados, están reponiendo. El término reponer no está como figura jurídica dentro de las atribuciones de la Junta Nacional de Justicia. En la Constitución no se encuentra el tema de reponer. Tampoco de designar, aunque usemos otro término, a un fiscal de la Nación. Y algo que yo sí me gustaría, o me hubiera gustado que en este conflicto, frente a esta crisis que hay del Ministerio Público, porque si hay una crisis, acá sí hay que responderle a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, de que sí estamos frente a una crisis, el encargado constitucionalmente para resolver esta crisis es el Tribunal Constitucional. Aquí, la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, debería presentar un proceso competencial contra la Junta Nacional de Justicia respecto de este tema, para que sea el Tribunal Constitucional quien dirima frente al conflicto entre dos órganos constitucionales, Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, quien tiene la razón en cuanto a la reposición, entre comillas, no como figura, de una fiscal o fiscal de la Nación. Ahora, veamos el aspecto político, y para eso contamos con Fernando Tuesta, no solamente lo jurídico que se ha hablado hasta ahora. Hay varias iniciativas en el Congreso. La última ha sido presentada por varios miembros de Perú Libre, entre ellos el congresista Américo Gonza, con una propuesta de reforma constitucional, elaborada, hay que decirlo, con algún desarrollo, en el que son muy severos sobre Patricia Benavides, pero también muy severos sobre Delia Espinosa. Dan cifras sobre los casos de corrupción en los que están implicados fiscales. Parece que se ha preparado bien, él que a su vez está, como sabemos, investigado por la Fiscalía. Pues ha hecho lo mismo, ha investigado al investigador y ha citado cifras sobre casos de corrupción y concluye su propuesta diciendo que con esta gente no podemos seguir. De manera que hay que destituir a todos los fiscales supremos, titulares y provisionales, y que la Junta Nacional escoja a 7 fiscales supremos que durante 6 meses elaboren un proyecto de reforma constitucional total. Esto se añade a otras iniciativas que ha habido de otros bordes políticos, particularmente de Renovación Popular, que ha sido impulsado el proyecto por la señora Norma Yarro, ¿no? ¿Cuál es su reacción ante estas iniciativas políticas? Bueno, tú bien lo has dicho, no es la única, es la última que tenemos conocimiento. Hay un interés claro del Congreso de la República de una u otra manera intervenir
el Ministerio Público. Creo que con el Poder Judicial son dos de las instituciones que han guardado niveles de autonomía, por lo menos ahora último, en relación a las grandes líneas que tiene el Congreso y mayores intereses que aún guarda. Imagínate sustentar un proyecto de ley en razón de la corrupción que hay en el Ministerio Público, es pues mirar, ¿no?, la paja en el ojo ajeno, ¿no?, cuando en realidad el Congreso tendría por sí solo mucho que dar cuentas. ¿Cuántas carpetas fiscales hay en el Congreso en relación al número de congresistas que cubre una gran cantidad de bancadas? Muchísimas, muchísimas, ¿no? Más de 70. Algunos tienen bastantes. Claro, algunas más graves que otras, pero en general, ¿no? Hay intereses directos, creo que quienes justamente mayores ventajas sacarían de cualquier tipo de remoción de los actuales fiscales supremos son los congresistas actuales, qué duda cabe. Yo creo que esta suerte de captura de las instituciones por parte del Congreso se ha visto claramente. Conversamos hace un rato, la propia elección del Tribunal Constitucional, de los miembros del Tribunal Constitucional, han sido cuestionadas. La calidad de quienes han salido, no vamos a decir pues que se trata de un grupo de constitucionalistas lejos de calidad, lejos de eso. Igualmente, incluso creo que hay una congresista que estuvo con usted en el Congreso, la señora Contreras. María Teresa Cabrera, que ahora está en la Junta de Justicia. Que es la vicepresidenta. Pero también, parece que es la gran impulsora de estas gestiones. Decimos eso, pero también obviamente la Defensoría del Pueblo. No hemos visto, por ejemplo, ningún defensor del pueblo, desde el primero que hubo, con Jorge Santisteban, hasta el día de hoy, un defensor del pueblo que no defienda las instituciones. Muy por el contrario, se ha abocado a, a defender, para empezar, desde la Presidenta de la República hasta casos bastante cuestionables en términos de desempeño de personas e instituciones. Pero ahora los congresistas sabían que había sido abogado de ese ron. No, pero parece que forma parte pues, de la negociación. Pues curioso, por ejemplo, entre los miembros del Tribunal Constitucional no hubo nadie directamente ligado a Perú Libre, pero parece que será parte del acuerdo, porque para ellos les correspondía la Defensoría del Pueblo y los votos de Perú Libre fueron totalmente a favor a todos los que salieron elegidos. Pero luego tú te das cuenta incluso hasta la calidad y la formación que tienen los miembros del Tribunal Constitucional. El día de ayer creo que ha sido, en la presentación que hubo, realmente es penosa. Algunas afirmaciones, no necesitas ser abogado para darte cuenta los argumentos no jurídicos en que se manejan muchos de sus miembros. Repito, creo que este proyecto debiera ser criticado no solamente desde dentro, sino desde fuera, porque se trata de un proyecto de una intervención que tiene propósitos realmente vedados, ¿no? Ellos, los comprometidos. Yo creo que si es que se interviene el Ministerio Público, estaríamos delante ya no de un deterioro de la democracia, sino yo diría que efectivamente, como algunos dicen, nos acercaríamos a aquello que ya no estaríamos en democracia. Señor Noel, su opinión sobre cómo salir de esta crisis. A ver, para empezar, para resolver el primer tema que es urgente, que es quién es quien preside o el titular del Ministerio Público, que se presente, ahí sí una exhortación a la Fiscalía de la Nación para que presente un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional para que al final se resuelva si la Junta Nacional de Justicia... ¿Cuánto puede pero por lo menos la demanda competencial pero presentada por lo menos el presidente de la República. pero por lo menos ya se hace algo y transfieres la presión al Tribunal Constitucional para que sea quien resuelva. Y eso ya por lo menos bajas un poco la situación crítica que ahora tenemos, que es bien álgida en el Ministerio Público. Lo segundo, sobre la reforma planteada por Perú Libre. Para empezar, es un proyecto de ley que busca
suspender el Ministerio Público y sus funciones y establecer una especie de emergencia, Sí. para lo cual... De 6 meses. Sí. de 6 meses, para lo cual necesitarías no una ley ordinaria, es una reforma Sí, constitucional. pero se llama reforma constitucional. ¿Ah? Claro, pero reforma ¿cuántas como legislaturas tal. necesitas? Dos. Sí. Ya no se podría hacer. Para que vea cómo es de incoherente, no solo este grupo parlamentario, sino todo el Congreso, que hacen propuestas legislativas que no tienen coherencia. Porque Ya no si se solo podría hacer porque la primera tendría que ser después del 27 de julio. Exactamente, ya no Y tienen. la segunda, tendría que serla después con el siguiente Congreso. sí. Imposible. Jurídicamente, materialmente imposible. Porque inclusive si quieres hacer para los 6 meses, ¿qué serían? Los 6 meses después de la legislatura del nuevo Congreso. Por eso yo creo que todas estas iniciativas que buscan reformar las instituciones, porque acuérdense que también con la Junta Nacional de Justicia, cuando no le gustaba el colegiado anterior, presentaron también una reforma constitucional, una propuesta de modificación de la conformación y elección de la Junta Nacional de Justicia. Ahora no le gusta el Ministerio Público, presentamos también una iniciativa para reforma del Ministerio Público. Si no les gusta el Poder Judicial, harán lo mismo. Y esto yo creo que son medios de amedrentamiento, medios de presión por parte del Congreso de la República, que como sabe que ellos tienen causas en trámite, que saben que están con investigaciones, que tal vez en la subcomisión de acusaciones constitucionales con su propio Congreso van a pasar a ser archivadas. Efectivamente, porque Torongo no como Torongo en este caso. Y no deja que otro se lo coma tampoco. Exactamente. Pero en el siguiente Congreso tal vez paguen las cuentas. Y para ello es muy importante que el siguiente Congreso sea un Congreso que revise todas las acciones que ha hecho este Congreso de la República y este gobierno. Que revise la normativa, tanto penal, de reforma del sistema de justicia y además la denuncia constitucional. Usted a título personal, pero usted es miembro de Acción Popular. Exactamente. Y no hemos visto que la bancada de su partido se exprese más o menos como usted, ¿no? Hay un silencio de algunos partidos democráticos que... Pero para eso estábamos los militantes como mi persona, que si bien habla a nombre propio, se expresa a nombre propio, pero también se expresa con los principios y valores de Acción Popular, que los tengo bastante arraigados y que la doctrina de Fernando Belón de Terry, de Valentín Paniagua y de mi abuelo Javier Álvaro Orlandini me lleva a tener estas conclusiones y que creo que son las conclusiones que todo militante de Acción Popular tendría. No podemos patear el tablero. Lamentablemente este Congreso busca, cuando no le gusta una institución, no le gusta los que conforman esa institución, patear el tablero. Bueno, Fernando Tuesta ya ha oído hablar al señor Roel en su calidad de abogado y luego en su calidad de militante. Usted como politólogo, por favor, ¿qué solución razonable se puede plantear a esta crisis? Solución es bien difícil porque en realidad estamos en una situación en donde hay actores políticos poderosos y que tienen aliados importantes. Hemos visto hace poco al primer ministro hacer referencia a este tema y creo que es la primera vez que este gobierno, claro, ya no en boca de la presidenta, en realidad tiene una voz en relación a un problema candente, crítico, pero ha sido a favor de, obviamente, la señora Patricia Benavides. Nunca, que yo me acuerde, se ha abocado a dar una opinión en relación a una situación de esta naturaleza. Bueno, también le conviene. De es que acuerdo. también le conviene, ¿no?